Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Hola, Buenas profe. tardes, sí, profe. Hola, hola. Muy bien. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿O no la he Sí, compartido? Sí. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Terminando ya la semana. Las últimas semanas de este semestre feo. Ya nada más un mes, ¿no? Menos de un mes, diría yo. 3 semanas, creo, algo así, no sé. Pero ya estamos como que más para allá que para acá. Veo poquitos conectados. Bueno, yo creo que ahí vamos a tener una clase corta, ¿no? Yo creo que vamos a dar nada más un rato. Vamos bien en el avance más o menos. Creo que podríamos a lo mejor dar la mitad de la clase tal vez. Y es viernes, ¿no? Además. Bueno, pues ya la clase pasada empezamos a ver el tema 7, que es el de replicación y particionamiento, ¿no? Eh, empezamos a platicar de lo que es replicación, de algunas técnicas sencillas que podríamos implementar para hacer replicación de datos, ¿no? Comentamos lo que es la replicación y comentamos de dos principales estrategias que podríamos aquí revisar. Una de ellas es basada en triggers y la otra es basada en vistas materializadas, ¿no? A nivel general también comentamos que el problema de la replicación es por un lado la cuestión de la sincronización y por otro lado la cuestión de la consistencia. No podemos cumplir con las dos, ¿no? Digo, lo ideal sería que tuviéramos una consistencia al 100% y una sincronización también instantánea, ¿no? Pero no podemos tener ambas, ¿no? No podemos, no puede ser. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el caso de una replicación a través de un trigger, se le conoce como replicación síncrona. Esto es conveniente donde queremos tener un 100% de consistencia. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos varios nodos, por ejemplo, y hay un cambio en alguno de ellos, el cambio debe de replicarse a todos los demás sitios. Lo mismo ocurre en cualquier nodo, ¿no? Llega a haber un cambio, entonces se tiene que replicar a los demás. El cambio o la operación de ML sobre todo que se haga, no podría considerarse exitosa sin actualizar a todos los demás nodos. De hecho, se lanza una transacción distribuida, ya como lo vimos la vez pasada, se lanza una transacción distribuida y si la transacción distribuida es exitosa, si hacemos un commit con todo lo que implica, entonces el cambio ya se va a ver visible en todos los nodos, mientras no. Entonces, ventajas tenemos replicación y consistencia en todo momento, pero la gran desventaja es que si por alguna razón alguno de los nodos llega a estar, no está disponible, no podríamos hacer operaciones de ML, ¿no? Entonces dependemos mucho de que haya 100% disponibilidad de cada nodo. A veces eso no es lo que queremos, ¿no? Los nodos pueden fallar, puede haber intermitencia de red y eso podría perjudicarnos a la disponibilidad de la base de datos. Entonces ese es el problema. Otra técnica es hacerlo de forma asíncrona, que esto no nos puede permitir una vista materializada, por ejemplo. ¿Qué significa que sea asíncrona? Que se produce un cambio en uno de los nodos y no necesariamente se hace la sincronización, la actualización de inmediato, sino que puede que se programe tiempo después, se hace la sincronización tiempo después. Y también puede ser que no seamos tan estrictos, ¿no? Que tal vez con que se replique en uno de los nodos es suficiente y puede que en este no. O si se replica tiempo después. Aquí el problema es que al ver esos intervalos de tiempo, que en un nodo puede que esté sincronizado y en el otro no, eso podría generar inconsistencias, ¿no? Si un usuario consulta un dato en este nodo y al mismo tiempo otro usuario consulta acá, puede haber discrepancias, ¿no? Porque todavía no se hace la sincronización. Si esto es importante para un proyecto, una aplicación, entonces no deberíamos de utilizar esta técnica, ¿no? Entonces, la ventaja de esta técnica, pues, es la disponibilidad.
el cambio se aplica sin importar, por ejemplo, si uno de los nodos se cae. Es más flexible en cuanto a disponibilidad, pero el riesgo de la consistencia. Entonces tenemos, pues, digamos, las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se implementa una cuestión de replicación? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una base distribuida formada por dos nodos y tenemos esta tabla ubicada en cada uno de ellos. Una manera sencilla de hacer la replicación de estos datos en los dos nodos sería de manera síncrona con un trigger. ¿Ok? El código más o menos se vería así. ¿Ok? Es un trigger sencillo en realidad que se va a disparar cada vez que hagamos un insert, un update o un delete de la tabla. Y bueno, ¿qué es lo único que se hace? Vean, por ejemplo, si en uno de los nodos se lanza un insert, ¿ok? Vean que aplicamos la operación de insert en ambos nodos, lo que sería en la réplica local, ¿ok? Y en otro nodo, ¿no? En un nodo remoto, ¿vale? Entonces, aquí como pueden observar, pues el registro tiene que estar disponible en todos los nodos. ¿Ok? Si llegara a haber una falla, por ejemplo, si este insert llegara a fallar, pues entonces tendríamos tal vez que cachar el error o simplemente se propaga el error. Bueno, aquí realmente no se cacha. El error lo manejaría digamos, la sesión, ¿no? O el código que invoque o que realice, que lance una operación de insert. ¿Ok? Entonces, aquí no perder de vista esto que dice réplica local, ojo, no significa que vayamos a insertar localmente en la tabla que originó el evento. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una tabla en un sitio y otra tabla en otro y puede ser que haya una copia en el mismo sitio. Entonces recuerden que cuando se lanza un trigger de un registro en una tabla, el registro se inserta en la tabla que origina el evento, pero hay que replicarla hacia otra copia, ¿no? Hacia las copias que tengamos, que ya sea que sea local o remota. ¿Ok? Entonces, pues básicamente ese es el ejemplo de un trigger sencillo, ¿no? Hacer la replicación y simplemente es repetir las sentencias en cada nodo. Entonces aquí, como pueden ver, la misma lógica del código me lleva a que si se genera un error, ya no se hace nada, ¿no? El error se lanzaría y tendremos que hacer un rollback afuera, ¿no? Bueno, y así sucesivamente con las demás operaciones. Si hacemos, por ejemplo, una operación de delete, la misma operación la lanzamos en todos los nodos, ¿no? Si hacemos una operación de update, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Aquí observen que cuando es un update tenemos que actualizar todos los campos de la tabla, porque pues en realidad no sabemos si cambiaron o no. Digo, podríamos hacer validaciones, ¿no? De qué fue lo que cambió, pero pues una forma un poco más fácil, actualizamos todas las columnas, ¿no? Y ya. Entonces, en su proyecto final van a hacer una de las tablas del caso de estudio, les piden hacer una replicación síncrona basada en triggers, ¿vale? Y es algo parecido a lo que estamos viendo aquí. Bueno, vamos a enfocarnos entonces a lo que serían las vistas materializadas, que esto es lo que, digamos, trata esta primera parte del tema, ¿no? La vista materializada se llama así porque es una vista en sí, pero la diferencia con una vista común y corriente, como habíamos visto la vez pasada, es que la vista realmente sí almacena datos. Los datos que recibe realmente se almacenan, o sea, no salen de otra consulta. Esa es la principal diferencia. Otra diferencia es que esa vista puede ser sincronizada. Sus datos pueden ser actualizados con base a los datos de otra tabla. A esa tabla se le llama la tabla máster. En un escenario típico se tiene dos nodos. En un nodo va a estar la tabla de donde se originan los datos y en el otro nodo, digamos, estaría la réplica o lo que es lo mismo, la vista materializada.
Entonces, este objeto me sirve como una copia o una réplica de una tabla máster. ¿Ok? Entonces, la comunicación de sincronización pues se hace a través de ligas, se hace a través de una red. Y de esta manera podemos tener aplicar sincronización, ¿no? Entonces, básicamente, esta vista materializada se puede sincronizar o actualizar frecuentemente, ¿no? Con la tabla máster. La vista no necesariamente va a incluir el 100% de los registros, ¿no? Nosotros decidimos a través de una consulta, ¿no? De hecho, en lo que sí se parece a una vista tradicional es que también la vista materializada define una consulta. Esa consulta define la cantidad de registros que se van a respaldar aquí que provienen de la tabla máster. Entonces puede ser un subconjunto, no necesariamente tiene que ser la tabla completa. ¿Ok? Puede ser también un subconjunto de columnas, no tienen que ser todas las columnas. ¿Ok? Una vez que la vista se construye, si nosotros consultamos los datos de esta vista, todos los accesos van a ser locales. Debido a que los datos se almacenan realmente aquí en la vista, la ventaja que tiene este mecanismo es que pues, las aplicaciones o quien quiera acceder a los datos lo va a hacer de forma local, evitándonos así dependencia de la red. Por ejemplo, si la tabla máster o el nodo donde está la tabla máster se cae, se muere, no pasa absolutamente nada, ¿no? Usuarios en el otro nodo van a poder seguir accediendo a los datos de la vista, ¿ok? Entonces podemos hacer consultas inclusive sin que tengamos red, ¿ok? Y evitamos obviamente peticiones remotas. Obviamente decíamos los datos están de forma local, no se requieren accesos remotos posterior a la construcción de la vista materializada. Entonces, pues básicamente este sería el modelo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la tabla máster cambia, ¿no? Sus datos llegan a cambiar. Hay que hacer lo que se le llama una operación de refresh. Es decir, hay que hacer una operación de refresh sobre la vista materializada. O dicho de otra forma, hay que aplicar una actualización de los datos que contiene. Nótese el sentido de los datos. Siempre el sentido va a ser, o el sentido de sincronización va a ser de la tabla máster a la vista, nunca al revés. ¿Ok? Generalmente las vistas materializadas son únicamente de lectura. ¿Ok? Al menos las que vamos a ver aquí en este curso. Únicamente vamos en este sentido. ¿Ok? Entonces, estas operaciones de refresh pueden ser, pues, se pueden programar, no son síncronas, sino que se pueden programar para que se ejecuten ya sea de manera automática o por demanda. Por demanda sería, digamos, cada que cambie un dato, podemos disparar una sincronización. ¿Ok? Existe también el concepto de grupos de refresh. Un grupo de refresh aplica a aplicar una operación de actualización, pero para un conjunto de vistas materializadas. Podemos tener, por ejemplo, el caso de que una tabla máster pudiera estar asociada a varias vistas, cada una con diferentes subconjuntos de datos. Nosotros podemos agrupar estas vistas materializadas en un grupo y entonces esta agrupación me permite lanzar una operación de refresh consistente. ¿Qué significa? Si estas tablas están muy ligadas entre sí, pudiera ser a lo mejor una problemática que esta se sincronice y a lo mejor esta no, y esta sí. Si eso pasa, no, a lo mejor esto nos va a provocar inconsistencias, porque requerimos que siempre estas tablas estén sincronizadas, ¿no? Entonces conviene agruparlas y de esta manera lanzamos un refresh grupal. Para que esto se actualice, las tres, para que se considere un refresh exitoso, los datos de las tres se tienen que actualizar. Es como si fuera una transacción. O se actualizan las tres o no se actualizan nada, si llega a llegar un error. Entonces, esto permite que un conjunto de vistas materializadas se sincronicen de manera consistente. ¿Vale? Entonces, ese es básicamente el concepto de un grupo de refresh. ¿Ok?
Muy bien. Ahora, la clasificación de vistas materializadas con base a la columna de identificación, me parece que también lo comentamos la vez pasada, para poder sincronizar o para determinar qué registros han cambiado o qué registros hay que agregar. Generalmente lo más común es utilizar la llave primaria, ¿no? Para identificar registros dentro de la vista o dentro de la tabla master. Si tenemos aquí varios IDs y si en la vista y si en la tabla master de repente tenemos 1, 2, 3, 4, pues fácilmente podemos identificar que este registro falta y se debe de replicar en la vista materializada. ¿Ok? Entonces, me preguntan aquí en el chat, dice que si tienen algunas modos de escritura. Sí, sí hay algunas. Nada más que ahí cambia un poquito la idea, ¿no? Para efectos aquí de lo que estamos viendo en clase, nos quedamos únicamente con read only, ¿ok? Con vistas materializadas read only, ¿ok? Bueno, entonces, el mecanismo que vamos a usar aquí en clase es with primary key, que es el más simple. Y pues nada más para que estemos conscientes de que hay otras técnicas. La otra puede ser a través de los row IDs, de los registros. Ustedes ya saben que es un row ID. Al final es una especie de llave primaria, ¿no? O también con una llave primaria personalizada que nosotros generemos con algún tipo de dato, ¿no? Compuesto, por ejemplo. Entonces, un ejemplo muy sencillo de crear una vista materializada es una copia fiel. Este sí es una copia de todos los registros. Creamos la vista. Vamos a utilizar este prefijo mb- y el nombre de la vista. Normalmente aquí pues va a llevar el nombre de la master table, ¿no? O de la tabla master. Y después, igualito que una vista, ponemos as y la consulta. Nótese que aquí la consulta apunta obviamente a una tabla que está en otro nodo, ¿no? Entonces, este sería, digamos, un ejemplo muy, muy básico para crear una vista materializada. Aquí se asume, obviamente, que ya se hizo la configuración de las ligas correspondientes. Para que el proceso, el mecanismo de refresh funcione correctamente, hay que hacer configuraciones de ligas. Ustedes más o menos también de sus prácticas ya saben que es una liga e hicieron una configuración para crear ligas que nos permitiera una comunicación bidireccional. Esto nos ayuda, pero para crear una vista materializada y su proceso de refresh se requiere de otra vista, perdón, de otra liga. ¿Ok? Requeremos de otra liga, es una liga privada para poder hacer el proceso de sincronización. Esto vamos a platicar un poco más adelante, pero sí se requiere un poco más de configuración en cuanto a las ligas. ¿Ok? Bueno, entonces recuerden, cuando ponemos el arroba, después del arroba, realmente a lo que nos estamos refiriendo es al nombre de una liga. ¿Ok? Nombre de una liga. ¿Vale? No se pone el dominio, pero por default el nombre completo de la liga es el nombre de la liga más el dominio. El dominio es lo que escribimos después del nombre de la instancia, ¿no? Que se acuerdan en su nombre de instancia, sus PDBs tienen el dominio FIUNAM, ¿no? Ok. Entonces, vamos a platicar un poquito más de lo que son las operaciones de refresh. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una operación de refresh? Es el mecanismo que se encarga de verificar si una vista materializada es consistente con respecto a su master table, o sea, si están al día, ¿no? Si tienen, si los datos que deben de estar en la vista están al día, ¿ok? ¿Cómo le hace entonces el manejador o la base para detectar si hay o no que sincronizar o actualizar a la vista materializada? Básicamente se hace uso de un concepto que se llama log, ¿ok? El log de la tabla master, ¿ok? Entonces, esta operación de refresh se debe hacer de forma periódica y podemos implementar alguna de estas técnicas. Podemos hacerla totalmente automática. Podemos programar, por ejemplo, un cron job o un job que
cada cierto periodo, cada cierto número de minutos o dependiendo con qué tanta frecuencia queremos sincronizar, ese job o ese proceso se despierta y realiza una operación de refresh. ¿Ok? La otra puede ser lanzada de forma automática cuando ocurran ciertos eventos y no tenemos que estar haciendo, monitoreando de manera periódica, ¿no? Otra puede ser lanzada de forma manual o normal a través de código. Hay un procedimiento, hay un paquete, donde tenemos procedimientos almacenados que tienen que ver con la administración de las vistas materializadas. Uno de estos procedimientos es refresh, como pueden ver. El paquete se llama DBMS en View y el procedimiento se llama refresh. Entonces, son los tres mecanismos que podemos usar para sincronizar una master table con su vista materializada. Ahora, dentro de lo que es una operación de refresh, existen dos métodos, ¿ok? Esto es algo importante. Primer método, más bien son tres, ¿no? Bueno, el forzado es más o menos una derivación de los primeros dos, ¿no? Fast refresh es, como su nombre indica, es una operación de refresh que se hace de manera rápida y eficiente. Esta técnica, su objetivo es minimizar la cantidad de datos que viajan en red y hacerlo lo menos frecuente posible, ¿no? Ok, complete refresh. Por lo contrario, esta técnica hace una actualización completita de la vista. Digamos, imagínense que tenemos una vista y inicialmente se guardaron o se sincronizaron 100 registros. Tiempo después, la tabla master reporta algunos cambios, ¿no? O se generan algunos cambios. En un complete refresh, lo que se hace es que estos 100 registros se descartan. Literal, se hace un truncate a la tabla. ¿Se acuerdan de truncate? Truncate es vaciar todos los datos de la tabla de una forma eficiente y rápida. Entonces se descarta por completo todo lo que había y se vuelven a transmitir todos los registros que haya definido la vista. ¿Ok? Aquí el problema es que imagínense, si migramos 100 registros y nada más cambiaron dos, pues los 998 registros que no cambiaron, pues se van a tener que transmitir otra vez. ¿Ok? Entonces, bajo ciertos escenarios, aunque aquí lo vean un poco ineficiente, bajo ciertos escenarios, esto puede ser buena opción. O un fast refresh puede ser opción en otros escenarios, ¿no? Cada opción tiene sus usos, ¿no? Donde pueda ser uno mejor que la otra. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia entre un fast y un complete. ¿Ok? Entonces se hace el truncate, se obtienen todos los datos y cada vez que se hace un refresh, pues se tienen que transmitir todos esos datos, ¿no? Aquí esto es meramente una cuestión de desempeño. Se recomienda que la cláusula PCT free que se establece cuando se crea una tabla se ponga a 0. Rapidísimo les explico esto. Esto es más que para que quede entendible esto. Este concepto es más del lado de bases de datos avanzadas. ¿Qué ocurre? Recordarán que los datos de una tabla, esta es una tabla, de manera física los datos van a dar a data files, ¿no? A los famosos data files. Los data files los podemos visualizar como si fuera un conjunto de, bueno, este era F, no E, un conjunto de bloques, ¿ok? Entonces los registros los empezamos a cargar en bloques, ¿no? De manera típica, en un bloque pudiéramos guardar varios registros, ¿ok? Bueno, por default, la base de datos reserva, este es el header, digamos, del bloque, y este es el espacio disponible. Por default, la base reserva cierto porcentaje, me parece que está entre, si la memoria no me falla, me parece que es 15 o 20 más o menos,
un 15% de espacio de lo que queda disponible en este bloque ya no deja que se hagan más inserciones aquí, aunque los registros quepan. ¿Ok? Si aquí ya se llenó todo este espacio, este 15% que todavía queda aquí disponible ya no lo ocupa. ¿Por qué razón? Si los registros de esta tabla llegaran a sufrir cambios, puede que estos registros crezcan. ¿Ok? Por ejemplo, al hacer un update y le cambiamos los datos a columnas, podríamos provocar que el registro crezca, ¿no? ¿Qué tal si ponemos una cadenas más largas? Entonces hace que el registro crezca. Si el bloque de datos estuviera así a su capacidad máxima, ya no podríamos guardar la nueva versión, porque ya no cabría el bloque, ¿no? Porque ya no hay espacio. Con esta técnica, si este registro crece un poco, a lo mejor crece hasta acá, este excedente no pasa nada, se puede reservar porque tenemos un poco más de espacio aquí. ¿Ok? Si esto no ocurre, si de plano nos acabamos el espacio, entonces va a ocurrir algo que le llaman el encadenamiento de registros. Vamos a tener que utilizar otro bloque de datos y una parte, digamos, del registro va a estar en esta tabla, en este bloque, y la otra parte en el otro. Entonces ahora vamos a tener que ligar dos bloques de datos para obtener un registro. O la otra, el registro completo se puede migrar a otro bloque donde sí hay espacio para almacenarlo. Pero acá en el bloque original vamos a tener que dejar un puntero para ligar a estos dos bloques. Entonces, como pueden ver, se complica el asunto, ¿no? Si nos acabamos el espacio. ¿Qué sucede? En una vista materializada no es necesario hacer esto porque al ser de modo lectura, estos registros nunca van a cambiar. Entonces, se prefiere que este porcentaje libre que se reserva, pues se puede igualar con 0 para que se ocupe todo el espacio. No pasa nada puesto que los registros nunca van a cambiar de tamaño porque son read-only. ¿Ok? Entonces, básicamente a eso se refiere este concepto de el parámetro PCT free. No sé si se entendió esta parte, este parámetro, alguna duda de esto. Preguntas, comentarios de este parámetro. ¿Sí o no? Ok, bueno, dicen acá que todo bien. Los demás ya se durmieron, yo creo. Y por último, un force refresh. Un force refresh trata a medida de lo posible hacer un fast, pero si no puede, entonces va a tener que forzar un complete refresh. Esa es una especie de combinación, ¿no? Bueno, entonces son las técnicas para hacer refresh. Ahora, es importante ver cuándo sí se puede hacer un fast y cuándo se puede un complete. Sobre todo el fast obviamente tiene sus restricciones. No siempre es posible aplicar un fast. Entonces vamos a ver cuáles son esas condiciones, ¿no? Bueno, antes de ello vamos a platicar del otro elemento que sería el log de un master table. Es requisito indispensable, ¿no? Si queremos hacer un fast refresh, que exista una especie de bitácora. Esta bitácora se asocia a la tabla master. ¿Ok? Esta bitácora sirve justamente para guardar qué ha cambiado en la tabla master. ¿Qué ha cambiado? Entonces, la información que se tenga en esta tabla se va a usar para determinar lo que se va a sincronizar en la vista materializada. Por ejemplo, si hacemos aquí un insert, aquí se va a guardar un registro que diga, ¿sabes qué? Se acaba de hacer un insert y estos son los datos. ¿Ok? Se acaba de hacer un update, se actualiza este log con el update y se va guardando aquí todos los cambios que vayan ocurriendo en la master. Cuando se haga o se solicite una operación de refresh, se lee el contenido de este log y solamente se aplican los cambios que indique dicha tabla. Y ya no tengo que actualizar todos los datos, ¿no? Sino que actualizo nada más lo que cambió.
Entonces, suele ser una buena opción para evitar estar transmitiendo toda la tabla cada rato, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada master log, vamos a llamarle de ahorita en adelante mlog. El mlog significa, es una tabla realmente, pero se le llama log. Es una tabla asociado a un master table, ¿no? Entonces, cada mlog es asociado a una sola master table, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es su utilidad? Decíamos, permitir identificar qué es lo que se tiene que actualizar del lado de la vista materializada. Una vez que se hace la sincronización, los registros que tenga el mlog desaparecen porque ya fueron sincronizados. ¿Ok? Entonces, cada vez que se aplica un cambio a la master table, que puede ser una operación DML, se agrega un nuevo registro en el mlog. ¿Ok? Y un trigger es el encargado de actualizar el mlog. Por ejemplo, hago un cambio en la master table y internamente se activa un trigger que es el que va a insertar en esta otra tabla. ¿Ok? De esa manera es como vamos acumulando los cambios que se van surgiendo en esa tabla. ¿Ok? Todos los registros que se encuentren en el mlog, entonces, desde que ocurrió el último refresh, van a ser aplicados a la vista materializada. ¿Ok? Después se eliminan los registros como les comentaba. Ya en términos prácticos, el mlog tiene que tener justamente este prefijo. Esto es obligatorio, ¿no? Es parte de las restricciones. Debe empezar con mlog y luego pesos y luego ya viene el nombre de que querramos nosotros, ¿no? Master Table Name. ¿Ok? El mlog, decíamos, siempre va a estar asociado a su tabla master, por lo tanto deben de estar siempre en el mismo esquema, lo que dice aquí, ¿no? Y bueno, la instrucción, el DDL para crear un mlog sería, ponemos create y le ponemos que va a ser una bitácora de una vista materializada, ¿no? Create materialize view log on y le ponemos sobre qué tabla master se va a aplicar ese log. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a tener esto. Tengo una master table, vamos a tener un mlog y una vista materializada. Recuerden, la master table y el mlog tienen que vivir en el mismo nodo, obviamente, y la vista materializada generalmente estaría en otro nodo. ¿Ok? Entonces, este es uno de los requisitos para que se pueda hacer realmente un fast refresh. ¿Ok? Otra arquitectura, configuración, pudiéramos tener algo como esto, una sola master table, pero tenemos varias vistas materializadas que se han creado, ¿no? Cada una de ellas guarda un subconjunto de los datos de esta tabla, ¿no? Una cosa así. Al ser la misma master table, podemos reutilizar el mismo mlog, ¿ok? Entonces, un mlog puede ser usado para sincronizar varias vistas, ¿no? No nada más, no es la relación uno a uno, sino es uno a muchos, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que debe contener la tabla mlog de entrada? Como dato obligatorio siempre, y creo que eso es más que obvio, debe de contener la llave primaria, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque este atributo es el que nos va a permitir identificar registros en la vista y registros en el mlog y registros en la master. Entonces, siempre debe tener la PK. Puede haber otras columnas aparte de la PK. Más adelante vamos a aprender en qué situaciones el mlog tiene que tener otras columnas. Eso ocurre cuando tenemos vistas materializadas más complejas, sobre todo cuando participan varias tablas master, ¿no? Podemos asociar varias tablas master y que me produzcan y que estas dos tablas generen los datos de una vista materializada. O sea, tengo la posibilidad de que los datos que tenga la vista provengan de varias tablas, no solo de una. ¿Ok? O sea, es como si hiciéramos un join entre las tablas master y el resultado del join lo guardamos en la vista materializada, ¿no?
Entonces, esta técnica, vean, también me puede ayudar a que las operaciones de join se hacen en otro nodo y ya los resultados los consulto en otro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahorita esos escenarios también. Ok, entonces también un poquito más adelante vamos a ver qué columnas son las que se tienen que incorporar, ¿no? Y en qué situaciones. Bueno, vamos a empezar a ver algo sencillo, ¿no? Un fast refresh materialize views, es decir, qué sería lo mínimo que podríamos hacer para que sea una vista con un fast refresh. Y simple sería algo como esto, ¿no? Entonces, creamos la vista, le ponemos el nombre y le decimos que queremos un refresh fast y que vamos a usar la llave primaria como mecanismo de identificación. Y le concatenamos o le asociamos la consulta, ¿no? As select, que quiere decir que me traiga todos los datos de cliente, pero que está en la tabla master, ¿no? En otro nodo y con ciertas condiciones. Otro ejemplo sería algo muy parecido, pero en lugar de otro criterio, ¿no? Otro conjunto de datos. Entonces, estas vistas materializadas, digamos, tienen los datos de los clientes, ¿ok? Una de las vistas tiene puros clientes VIP y la otra contiene a clientes generales, ¿no? Generales, ¿ok? Bien. Les comentaba hace un momento, la definición de la vista materializada tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si no cumple con esos requisitos, no podríamos hacer un fast refresh y por lo tanto se va a tener que hacer una sincronización completa. Cuando eso ocurre, a la vista materializada se le llama vista materializada compleja, porque no se pudo hacer un fast refresh. ¿Ok? Ejemplo, por ejemplo, esta vista no podría tener un fast refresh. Si intentamos hacer esto, el manejador nos va a mandar estos errores. Ahora, ¿cómo sé que no se puede? Básicamente la razón es porque aquí hay un join. ¿Ok? O sea, no puedo hacer join de dos tablas master y después replicarlas. ¿Ok? La razón, pues porque, ¿cómo le hago, por ejemplo, si tengo dos tablas que están, digamos, ligadas a través de una PKFK? Y si tuviera una tabla, una vista materializada con datos de ambas, tendría columnas de una y columnas de la otra. ¿Ok? El problema aquí es que si este dato cambia, ¿ok? ¿Qué pasaría con la otra? ¿Ok? Si yo hago join con la otra tabla, pues me voy a traer varios datos que no necesariamente cambiaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el log? También aquí con el log se complica, ¿no? Porque ¿cómo sé exactamente qué registros tengo que actualizar? ¿No? Entonces, un join no es posible, ¿no? No puedo lanzar una consulta remota a un nodo con un join, ¿ok? Y ustedes dirían, oye, pero pues si un join es de lo que más se utiliza, ¿no? Sí podemos caer en el escenario en la que, pues, oye, yo quiero tener varias tablas en un nodo y en otra tengo la vista materializada y a lo mejor yo quiero obtener columnas de aquí y columnas de acá. O sea, quisiera yo tener estas 5 columnas en una misma vista. Entonces, ustedes pensarían que la consulta se hace un join entre ellas y ya obtengo las columnas, ¿no? Esto no se podría con un fast refresh, pero hay un mecanismo que sí me permite hacer join entre ellas, solamente que se hace a través de subconsultas. Otra vez, las subconsultas en distribuidas en estos casos nos ayudan. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más adelante que si el join lo cambio por una subconsulta anidada, ya podría ser un fast refresh, aunque tenga joins de varias tablas inclusive. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahorita en un momento más cómo se hace eso. Bueno,
La contraparte, entonces decíamos, vean el error, si nos marca, si el manejador nos dice esto, que no se puede hacer un fast refresh de una vista, entonces no nos quedaría de otra más que crear una vista compleja. Aquí sí ya no importa, puedo poner cualquier consulta por compleja que sea, pues va a tener un refresh pesado, ¿no? Recuerden que en este tipo de vistas, cada que se hace una sincronización, se tiene que vaciar la vista y se tiene que volver a poblar con todo, ¿no? Entonces, básicamente esa es su principal desventaja. La ventaja es que puede contener cualquier consulta compleja, ¿no? Puede tener joins, puede tener operadores union, ¿ok? Puede tener todos estos operadores que ven aquí, union, union all, no todos los soporta un fast refresh. Join no lo soporta, por ejemplo, ¿ok? Union, union all está de alguna manera restringido, ¿no? Ahorita vamos a ver en dónde sí y en dónde no, ¿ok? Por ejemplo, si la consulta trae funciones de agregación, si trae group by, olvídenlo, ¿no? Esto ya no se puede utilizar con un fast refresh. Ok. Y pues yo creo que vamos a explicar este diagramita y ya si quieren los dejo descansar por esta semana. Y ya la siguiente empezamos a ver cuestiones de código, ¿no? Entonces ahorita vamos a revisar este diagramita para entender que a pesar de que tengamos un refresh pesado contra un fast, hay situaciones en donde sí nos conviene una u otra opción. Entonces este diagramita nos muestra lo que sucede. Fíjense bien, aquí mucha atención para que se entienda bien. Vamos a suponer que tenemos este nodo S1 y este nodo S2. En el nodo S1 tenemos dos tablas que serían tablas master. ¿Ok? Y entonces podemos establecer dos métodos, como les decía. Un fast refresh, ¿no? Un fast refresh o un refresh pesado, es decir, un refresh lento. Primero, si nos vamos por este lado, ¿qué significa? Que la consulta que defina, acá está la vista materializada, y lo que está en azul son las consultas que define la vista. Ok. Si nos vamos del lado de un refresh lento, entonces el código de la vista materializada, no, perdón, les dije algo incorrecto. La vista materializada es lo que está en azul. Esta es la vista materializada. Y esta es una vista común y corriente, perdón. Esta no es una vista materializada. Esta es una vista tradicional. Ahorita vamos a ver para qué me sirve esta vista. ¿Ok? Ahorita enfoquemos a esta parte, a estas dos tablas master, a la vista materializada y hasta aquí, a estos dos objetos. Como estamos haciendo una operación de join, observen aquí, este código no podría ser usado con un fast refresh, por lo que vimos, ¿no? Es una consulta que tiene joins, entonces no sirve para hacer un fast refresh. Por lo tanto, cuando se cree la vista materializada, se va a tener que extraer los datos de las dos tablas, se transmiten al nodo y se crea la vista. Tiempo después, si queremos hacer refresh, a esta vista le vamos a aplicar un truncate, la vamos a vaciar y otra vez, ¿no? A sincronizar todo. ¿Ok? ¿En qué escenarios esto podría ser adecuado? ¿Qué se les ocurre donde podríamos tener un esquema así, en donde nos convendría descartar todo y volver a sincronizar? No sé si a alguien se le viene a la mente algún posible escenario. Podría ser, si en ambas tablas se dan muchos cambios, entonces, pues si son muchos cambios, no vale, bueno, siento que no sale más caro estar buscando qué cambió, en lugar de hacer un truncate y pues volver a generar la vista materializada. Más o menos, porque si se hacen muchos cambios,
el mlog, si fuera esto un fast refresh, realmente es quien te dice que va cambiando. Cada que hay un cambio, recuerda que hay un trigger interno que va alimentando al mlog. Realmente no es nada costoso ir guardando los cambios, los cambios, los cambios. Todo lo que va a cambiar está en el mlog. Entonces realmente determinar qué cambió no es un problema. ¿Ok? Más bien aquí el problema es la transmisión de datos, ¿no? Porque prácticamente es estar copiando todo. Entonces, si la vista materializada es muy grande, tiene demasiados registros, pues vamos a estar generando mucho tráfico, ¿no? Ese es un problema. Sin embargo, hay una ventaja. Pregunta, nótese que aquí la operación de join se aplica ¿en dónde? En S1. ¿Sí están de acuerdo todos? Para poder determinar los datos que van a viajar a S2, ¿ok? Ojo, no perder de vista, la vista materializada se define en S2, pero para llenarla, esta consulta se tendría que mandar a S1. Aquí se ejecuta en S1, se ejecuta este join y ya el resultado del join ya se manda para S2. Aquí la ventaja es que el trabajo de hacer el join, ¿quién lo hace? S1. Y S2 ya está libre de hacer ese join. Piensen sobre todo si es, por ejemplo, una consulta pesada y si este join se tarda su rato, pues estamos liberando a S2 de hacer ese procesamiento. Aquí los datos ya me llegan, digamos, ya me llegan unidos, ¿no? Ya el join ya se hizo. Entonces las consultas que se hagan desde S2 hacia esta vista tienden a ser de entrada consultas locales y muy rápidas, simples. Ya no tengo que hacer join entre estas dos tablas. Inclusive ya están filtrados los datos, ¿no? Ya tengo el join listo, nada más consulto. Esa es la ventaja. Por eso dice aquí, mejora el desempeño. Ya estando en S2, el desempeño va a ser mejor a que si tengo vistas con un fast refresh. Ahorita van a ver por qué. ¿Vale? Entonces, en este escenario nos conviene pues hacer un refresh lento. El otro escenario sería, ahí sí, como lo comentaban, más bien sería, ¿cómo debería ser la frecuencia de cambios en las tablas máster para que este método fuera opción? ¿Frecuente o poco frecuentes cambios en estas tablas? Considerando que siempre vamos a reconstruir la vista cada vez que haya un refresh. Yo diría que frecuentes. Frecuentes. ¿Alguien opina lo contrario? Igual frecuentes. ¿Por qué? ¿Por qué Pues frecuentes? que no se pierda como o se actualice mal algún registro, porque como está tan frecuente puede que haya algún error por ahí. Me quedé como que casi en las mismas. Eso de que haya un error por ahí como que me sonó muy ambiguo, ¿no? Fíjense, vamos a revisar para ver qué sucede. A ver si después de lo que les digo, seguimos con esa misma idea. ¿Qué pasa cuando tenemos una vista materializada y forzamos un refresh? Una técnica sería, ¿sabes qué? En lugar de hacer el join y en lugar de crear una vista materializada a partir de un join, ¿qué te parece si mejor creamos dos vistas sencillas? Me traigo los datos de empleado y hago una vista. Me traigo los datos de departamento y hago otra vista materializada. Y en lugar de que el join lo haga S1, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo haría? S2. S2, ¿sí lo ven? Y este join justamente lo estoy trasladando a una vista tradicional. Observen que inclusive se llaman igual. MDepto, pero esta es una vista materializada
y este mdepto es una vista local. Aquí, ¿cuál va a ser el problema? Fíjense esta flecha que está aquí. Dice select asterisco from mdepto. ¿Qué consulta sería más eficiente? ¿La que se lance en esta vista o la que se lance en la vista materializada? ¿Cuál sería más rápida? La de la El- vista materializada. Exacto, la de la vista materializada. ¿Sí les queda claro a todos por qué? A ver, ¿por qué sería más rápida la de la vista materializada? Eso es correcto, pero ¿por qué? Porque ya se hizo el join en S1. Es correcto. Y en la vista tradicional, aquí es donde se hace el join. ¿De dónde se hace el join? A partir de las dos vistas materializadas que tengo. Obviamente, hacer el join con las vistas materializadas no es tan costoso porque esto sigue siendo local, ¿no? Acuérdense que aquí ya están las copias. Ok. Entonces, nótese aquí que en este caso, si esta diferencia de desempeño es un problema, obviamente, qué método me conviene? ¿El A o el B? Si esta diferencia de desempeño me representara un problema, ¿por qué método me inclinaría? ¿A o B? Por el A. Pues por el A, ¿ok? Por ese lado nos iríamos por el A, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa con la cuestión del refresh, que es donde está ahorita la cuestión de por este lado que me conviene. Entonces, fíjense bien. En el método A, la operación de join se define como parte de la definición de la vista materializada, ¿no? Por lo tanto, esto va a provocar un refresh pesado, ya que el join se va a ejecutar en el nodo donde están las tablas master, ¿ok? Ahora, sin embargo, los datos se guardan en la vista materializada, ya representan el resultado del join y por lo tanto su acceso local es eficiente, lo que decíamos, ¿no? Esto va a ser más eficiente porque ya está el join hecho. Ahora el método B. La operación join se realiza en el sitio donde se define la vista, o sea, del lado derecho, en S2. ¿Ok? Ok, y luego, en lugar de definir una vista materializada compleja, se definen ahora dos vistas materializadas simples. ¿Qué significa? Lo anterior permite un refresh rápido, ¿no? Un fast refresh. Ahora, la operación se hace ahora en el sitio donde se definen las vistas materializadas simples, o sea, el join, ¿no? Pero a través de una vista convencional. El desempeño pudiera disminuir, ¿no? La consulta es local, pero la operación de join se tiene que realizar en cada consulta. Este es el detalle, ¿no? Si yo consulto 10 veces esta vista local, pues tengo que hacer 10 joins. Si yo consulto 10 veces la vista materializada acá, me ahorro todos esos joins. Entonces, no nada más es por una consulta, ¿no? Sino que todas las veces que yo acceda a esta vista, me estoy ahorrando un join acá en la vista materializada. Y acá lo tengo que hacer. Entonces, si ustedes multiplican todos esos costos de cada join, pues puede ser que esto realmente sea opción, ¿no? Una vista compleja. Entonces, ahora, ¿qué método emplear? Básicamente, esto de los dos métodos debería ir arriba, no antes de la imagen, pero bueno. Vamos a ver lo del refresh. Fíjense aquí lo que dice. Si se realizan operaciones refresh muy esporádicas, lo que les comentaba, o sea, poco frecuentes, y se requiere un buen desempeño al realizar la consulta, el método A es más adecuado. ¿Por qué deberían de ser esporádicas si nos inclinamos por el método A? Ustedes hace ratito me dijeron que eran frecuentes, ¿no? Pero ¿por qué no deberían de ser frecuentes? Porque eso significa que
se haría pocas veces la operación del refresh lento, o sea, que se construya otra vez esa vista materializada que conlleva el proceso de hacer el truncate y luego llenar esa tabla otra vez. Es correcto, esa es la razón. ¿Por qué creen que, por ejemplo, este tipo de vistas materializadas se ocupan mucho en data warehouses? Ok, se genera una vista materializada a partir de un data warehouse. ¿Qué característica tiene un data warehouse? Que sus datos son prácticamente, ¿qué? Estáticos. Estáticos, muy bien. Por lo tanto, va a ser rara a la vez o muy poco frecuente que la vista materializada que generemos a partir de este tipo de bases llegara a cambiar. Entonces ahí sí es totalmente válido y conveniente crear una sentencia SQL bien compleja, si quieren con joins, con es un montón de cosas que tenga la sentencia. Y obviamente va a ser un refresh lento, pero pues lo voy a hacer que les guste ahí cada mes o cada semana, ¿no? A lo mejor el Data Warehouse lo van actualizando cada semana, ¿no? Conforme, no sé, vayan avanzando las ventas. Entonces hacer un refresh lento cada, no tan frecuente, funciona, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el otro lado? Si se realizan operaciones de refresh con cierta frecuencia y es factible sacrificar el desempeño al realizar los joins en el otro nodo, pues nos vamos por el método B. Les decía hace rato, si este posible desempeño problema de desempeño no me es un problema, que conviene hacer varias vistas materializadas y aquí también caeríamos en la situación de, pues sabes qué, estas tablas sí se están actualizando con alta frecuencia. Si son con alta frecuencia significaría que necesito estar actualizando las vistas a cada rato, ¿no? Para tratar de mantenerlas al día, sincronizadas al día. Entonces, si eso es cierto, me conviene más que las vistas materializadas sean simples, ¿no? Con un fast refresh. Y yo sé que me voy a traer tarea a este nodo porque tengo que estar haciendo joins o tengo que estar jugando con las vistas. Puedo tener varias vistas, pero ya no le doy un mayor, digamos, importancia a minimizar las transmisiones, ¿no? Aquí es donde estaríamos ahorrando recursos de red. Entonces observen que si nos vamos por este camino, a cada tabla master le tengo que asociar su mlog, ¿ok? A cada tabla, ¿vale? Entonces ahí tienen las opciones. Como pueden observar, ambos escenarios pueden ser buenos dependiendo lo que querramos, ¿ok? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda. Yo sí, profe. Adelante. Haciendo un poco la analogía del tema pasado cuando teníamos distintos nodos, en este caso se parece un poquito, nada más que, digamos, cuando se crea la vista materializada no se confirma que ya se creó, ¿no? Entonces mi duda sería, ¿qué pasa cuando existe un error en la red y no se alcanza a construir bien la vista materializada? Ujú. Esos datos, o sea, aquí no hay bloqueos, ¿verdad? Pero no sé, el usuario estaría trabajando con datos que todavía no están actualizados, ¿no? Lo que sucede es que si hay un error al momento de crear la vista, más bien la vista no se va a crear y no va a tener datos. O sea, la instrucción create materialize view va a ser exitosa hasta que pasen lo siguiente, se crea el objeto y hasta que se hayan transmitido los datos. Hasta ese momento ya puedes usar la vista, antes no. Entonces, si algo falla en ese proceso, pues la vista simplemente no va a existir. Entonces, no tendrías ese detalle como, no sé si tu preocupación es que, oye, pues medio se creó, ¿no? O sea, como que se creó la vista, pero a lo mejor nada más se transmitió la mitad de datos y los otros ahí se perdieron, ¿no? Sí, sí, Eso o no. que no se alcance a actualizar toda, ¿no? O sea, que a lo Mm, mejor, a lo mejor se actualizó ya la master, pero por cuestiones de red, pues Ah, llega una petición y ujú. justo antes de que se actualice ya se está trabajando con los datos, pero todavía no están actualizados. Ok, Esa ok. sería como mi duda. La duda. Ok, entonces más bien caemos en el método B. En el método A no tanto porque es de un jalón, ¿no? Creas la vista
se llena de datos y ahí ya la tienes, ¿no? Realmente nada más lo que gastas es un acceso remoto, digamos, ¿no? Y como son pocos frecuentes, pues no pasa gran cosa. Aquí podrías sí caer en el problema. Como son actualizaciones muy frecuentes, ¿qué pasa si, por ejemplo, imagínate que ahorita en este instante de tiempo en T1, hay un cambio? Entonces, se produce un cambio. Este cambio se refleja en el mlog, pero tú estás a lo mejor intentando hacer un refresh hacia el mlog y resulta que no te puedes conectar, hay intermitencia de red, total que nunca puedes conectarte a S1. Efectivamente, tu vista materializada aquí va a estar desincronizada porque ya hay un cambio. Y puedes tener usuarios que estén consultando la vista. Efectivamente, si haces eso, aquí puedes caer en un problema de inconsistencia. Pero esto no es, digamos, un mal diseño o un mal funcionamiento de las vistas. Recuerda que este tipo de replicación, ¿qué tipo es? ¿Síncrona o asíncrona? Pues ahí sería asíncrona. Es asíncrona, las vistas materializadas son asíncronas. Ok. Entonces, tu aplicación debe estar consciente de esto, porque si realmente esto te causa un problema de inconsistencia, que no tengas la replicación síncrona, entonces el método que estás usando para replicar no es el que te conviene. Si tu Ok. preocupación es esa, entonces, ¿qué tendrías que usar? Síncrona. Síncrona, o sea, podrías hacerlo con un trigger. Sí. ¿Ok? Entonces, esto es, por ejemplo, para casos en donde, bueno, pues trabajamos con lo que haya y no me representa un problema. Si el día de mañana vuelvo a hacer el proceso y si ya tengo más registros, pues no importa, ¿no? O sea, esto podría ser para aplicaciones en donde haces procesamiento el día de hoy, obtuviste un resultado. Dices, bueno, pues es lo que hay, ¿no? El día de mañana vuelves a repetir tu proceso y a lo mejor ya cambia porque en ese periodo de tiempo ya cayeron más registros a la vista. Y tú simplemente lo que haces es volver a procesar, te actualiza los datos y eso no te representa un problema, ¿no? No sé, se me ocurre algo como, a lo mejor que sea, que te gusta, no sé, tal vez un almacén de productos y de este lado tienes una aplicación que vas monitoreando, cómo va, qué tan lleno, qué tan vacío está tu almacén. A lo mejor tú, generas un reporte diario, ¿no? De las existencias de los productos en tu almacén. ¿Estás de acuerdo que no hay tanto problema que si tú el día de hoy generas un reporte y te dices, pues tengo 100 productos en existencia y que a lo mejor este reporte lo sacaste a las 6 de la tarde y a lo mejor a las 8 de la noche resulta que en realidad no son 100, sino ya hay 50, ¿no? Porque pues ya pasaron 2 horas. Te vas a dar cuenta de que hay 50 hasta el día siguiente, ¿no? Cuando a lo mejor haces tu reporte, el siguiente reporte es a las 9 de la mañana y dices, bueno, ya tengo 50, cambio de 100 a 50, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Vas monitoreando. Entonces, a lo mejor cuando llegues a un nivel bajo, no sé, 10, entonces ya aquí tu proceso dispara un proceso para que te vuelvan a surtir ese producto, etcétera. Bueno, entonces te fijas, este tipo de procesos se pueden manejar de manera síncrona, ¿no? Son procesos que no requieres que si tú haces la consulta en un instante, forzosamente tenga que coincidir con lo que tengas en la réplica, ¿ok? Entonces, si eso es, entonces este mecanismo no te sirve, ¿vale? Sí, profe, gracias. Y la Bueno, otra duda es muy sencilla, nada más. En el caso de la replicación compleja, o sea, cuando se hace un join, ¿solo se genera un mlog por todas las operaciones o es igual por cada tabla? no, cuando es un refresh lento, no existen los mlog. Ah, ok. No se requieren crearlos porque los mlog son exclusivos para hacer una replicación rápida. ¿Ok? Por eso si te fijas aquí en el esquema, no dibujé mlogs aquí, porque realmente no existe, no se requiere. Solamente cuando son fast refresh. ¿Ok? Ok, sí, gracias. Entonces, suele ser interesante cuando estén
los ejemplos que vamos a ver aquí en este tema los pueden replicar tal cual en sus dos PDBs, ¿ok? Para que vean cómo se crea el MLOG, pueden monitorear cuando cae un registro, ¿ok? Y pueden monitorear, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a dar de alta un job, ¿no? Un job que va a estar cierto periodo de tiempo, cada, no sé, cada 2 minutos, cada 3 minutos, monitoreando este MLOG y para estar sincronizando. Entonces, ya dependiendo del sistema, ustedes pueden definir qué tan frecuente quieren estos refreshes, ¿ok? Y entonces eso puede minimizar la posibilidad de generar inconsistencias, ¿no? Si para un sistema hacer un refresh cada hora está bien, adelante. Para otros sistemas puede ser que tengan que hacer refresh cada 5 minutos, ¿no? Depende mucho de las reglas de negocio de cada aplicación. Bien, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Ok, déjenme ver. Yo creo que ya le podríamos, vamos a ver hasta este punto, porque ya meternos con lo de las subconsultas ya es como que necesito que estén más activos, ¿no? Y ahorita como que ya no es hora, ¿no? Entonces nada más vamos a revisar esta última sección, que es cuestiones ya más técnicas de qué necesitamos configurar para poder hacer que esta comunicación y esta estrategia funcione. Primero, en la creación de vistas materializadas participan los siguientes usuarios a nivel de la base. El usuario que crea la vista materializada. Aquí podemos tener un usuario que crea la vista materializada, ¿no? El usuario dueño, ¿ok? El usuario que hace uso de la vista, el esquema donde se encuentra, ¿no? Normalmente, pues es el mismo, ¿no? El usuario que es el que genera la vista. El usuario que realiza la operación de refresh puede ser distinto, ¿no? Entonces, para poder no tener problemas de privilegios, necesitamos configurar los siguientes privilegios, ¿no? El usuario que crea la vista materializada tiene que tener este privilegio. Obviamente debe tener permisos para crear vistas materializadas. Permisos de lectura en la tabla máster. Ojo, la tabla máster recuerden que va a estar en otro nodo. Entonces, ¿qué significa? Que en los dos nodos, lo más sencillo es que debo de tener un usuario que se llame igual al usuario que está en S2. Si yo le pongo aquí Paco, pues debe de llamarse Paco, ¿no? Para que no tenga que batallar con los permisos, ¿no? Si existe el mismo usuario en la base de datos master, lo que les decía, si existe el mismo usuario en la base de datos master y una liga privada asociada a dicho usuario, estos dos últimos permisos no son necesarios, o sea, este permiso de lectura. Entonces, la técnica que vamos a usar va a ser que el usuario existe en ambas bases y que haya una liga privada. Se le llama privada porque es una liga que se utiliza exclusivamente para comunicarse, hacer la comunicación entre esta vista y la tabla máster. Es como si hubiera un canal de comunicación privado entre ellos. ¿Ok? Entonces, las mismas ligas que se han empleado en el curso pueden reutilizarse, sí, pero para una parte. Aparte necesito de la liga privada, como vamos a ver más adelante. Luego, el usuario que realiza el refresh también necesita ciertos privilegios. Necesita este privilegio, porque en realidad va a ser una modificación en la vista materializada. Alter no necesariamente es que modifique la estructura de la vista, sino más bien se refiere a que va a sincronizarla, ¿no? Que va a actualizar su contenido, no tanto la estructura. Permisos de lectura en la tabla log de la vista, ¿por qué? Pues porque también se necesita de acceder a lo que contiene el mlog para poder saber que se va a sincronizar. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con la liga. Si tenemos la liga privada y existen los dos usuarios con el mismo nombre y las mismas credenciales, mismo password y mismo username,
pues este permiso lo podemos omitir porque ya la autenticación se hace desde el otro nodo, ¿no? Entonces vamos a usar esa técnica para evitar estos permisos, ¿no? Y estos privilegios. Bueno, y pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Nada más para aclarar lo siguiente. Creación de vistas materializadas por subconjuntos. Quisiera nada más aquí, quisieran la analogía con lo que hemos visto en el semestre, cuando hicimos fragmentaciones, ¿no? Hicimos fragmentaciones horizontales, hicimos fragmentaciones verticales y híbridas, ¿no? Una combinación. Las derivadas, pues al final de cuentas son horizontales, ¿no? ¿Qué analogía tiene una vista materializada con esto? Que realmente una vista materializada me puede representar una fragmentación, por ejemplo, horizontal primaria, ¿no? E inclusive también una híbrida, porque puedo construir una vista materializada a partir de un subconjunto de registros y también un subconjunto de columnas, ¿no? Entonces puedo tener una vista materializada con parte de los renglones y parte de las columnas que tiene una tabla. Entonces, eso me representa una forma de distribución de datos también. Y pues puede que la complejidad sea menor a la que vimos con una base fragmentada, ¿no? Por ejemplo, pudieran tener una arquitectura así. Tienen una tabla grande, master, y a lo mejor pueden fragmentarla, si quieren, de manera horizontal, primero así. Y a lo mejor este fragmento es vertical. Entonces tienen aquí estos fragmentos, como lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pueden hacer en otros nodos? ¿Qué se les ocurriría? En otros nodos, por ejemplo, este fragmento pudieran asociarlo a una vista materializada. Y esta vista materializada la pudieran también replicar en otros nodos. ¿Ok? Una cosa así. Entonces, si se fijan con esta arquitectura, ya tienen distribución de datos y aparte tienen replicación al 100%. ¿Ok? Lo mismo con este otro fragmento, ¿no? Pueden tener el fragmento 2, a lo mejor todos los fragmentos, inclusive en un caso extremo, pudieran tener todos los fragmentos en cada nodo, cada uno con una vista materializada, apuntando a la tabla master. Realmente la tabla master no está distribuida, ¿no? Todo está concentrado, pero pueden hacer este tipo de distribución, ¿no? Si, por ejemplo, estas vistas casi no se actualizan, pues esta tabla grande ya no la usan y trabajan sobre las vistas y pues eso hace que tengan alta disponibilidad y aparte distribución. ¿Ok? Entonces pueden aquí también ofrecer una solución de distribución de datos con replicación y aparte distribuida, ¿no? Bueno, entonces a nivel general, pues estos son los beneficios, ¿no? Reducción del tráfico de red, seguridad, datos sensitivos, reducción de recursos de hardware, ¿no? Sobre todo para pues la distribución del procesamiento que se tiene, ¿no? En cada nodo. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí ya la siguiente clase. Vemos cómo podemos hacer vistas materializadas más complejas, ¿no? No simplemente de hacer simples copias de una tabla, sino ya involucrando más de una tabla master se puede. Y con la promesa de que siguen siendo fast refresh. Bueno, si no hay más dudas, algún comentario, duda en general, ¿todo bien? Bueno, pues entonces cuídense, nos estamos conectando el próximo martes. Recuerden, ahí tienen sus prácticas ya arriba, proyecto final también, entonces pues nada, es cuestión de irle ahí avanzando. ¿Ok? Bueno, cuídense, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe, buen fin. Buen fin, no Gracias, salgan. profe. Vaya, acuérdense que el virus está feo otra vez.
Y luego me imagino que la mayoría de ustedes todavía no estaban vacunados, ¿verdad? Yo creo que ninguno de ustedes están vacunados, entonces hay que cuidarse todavía. Sí, Bueno, profe. Gracias. bye, hasta luego.